Versículo 3:3. Bueno, vamos a comenzar más bien resumiendo porque veo que no recuerdan totalmente los hermanos. Recuerden que estamos viendo el libro de Lucas y Lucas lo que hace es relatarnos todos los acontecimientos que tienen que ser, que se dieron para el cumplimiento de que Jesús es el Mesías. Entonces Lucas básicamente lo que va a hacer o lo que quiere hacer es mostrarnos que todo lo que se ha dicho de Jesús es real, es verdadero y es el cumplimiento de profecías de cientos de años, de cientos de hombres que han hablado en el nombre de Dios diciendo que Jesús es el que iba a venir. Para hacerlo, Lucas pone en orden los acontecimientos, que básicamente es lo que tenemos en el texto. Tenemos un hombre que ordenó específicamente todos estos acontecimientos, los puso en perfecto orden para que nosotros pudiéramos comprobar que realmente Jesús es el Mesías. La idea de Lucas con el evangelio que nos muestra es que miremos tener la certeza de la salvación en la cual confiamos, que veamos la importancia de esa salvación, y para eso entonces él acude a la historia. Nos narra que había sido profetizado que antes de que viniera el Mesías, o sea Jesús, tenía que venir alguien que lo anunciara, se llama el precursor. Y para eso nos da la historia del papá del precursor, o sea, de Zacarías, el sacerdote, quien, mientras está haciendo un servicio en el templo, un ángel se le aparece y le anuncia que va a tener un hijo. Zacarías no cree, queda mudo por su incredulidad. Sin embargo, Dios sigue con su plan y obviamente nace este niño que conocemos con el nombre de Juan el Bautista. También la Biblia nos dice que la intención también de lo que estamos viendo de Lucas es mostrar el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en todas las escenas. Ustedes vieron a María, cómo concebía por el poder del Espíritu Santo, cómo Juan era lleno del Espíritu Santo, cómo Elizabeth también era llena del Espíritu Santo, cómo Simeón era lleno del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo cuadraba las citas para que se encontraran con Jesús. Todo lo hacía, es una cosa increíble el trabajo del Espíritu Santo. Nos muestra que Dios sigue actuando, que el poder de Dios es impresionante, que Dios exige la cooperación de los seres humanos para cumplir con el plan divino, que necesita seres humildes que en verdad quieran cumplir las cosas y pide un corazón que en verdad se disponga para él. También estuvimos viendo que cada vez que Dios actuaba, la gente elevaba una alabanza, un cántico, algo así grande, algo así poderoso para Dios. Y que cada vez que Dios hiciera algo deberíamos hacer nosotros lo mismo. Es alabar a Dios por las cosas que ha venido haciendo, que es una cosa muy, muy bonita también en eso. Vimos también que con Juan el Bautista comienza la era de la salvación, o sea, comienza el plan de Dios, el desarrollo ya del plan de Dios que había sido profetizado por tantos años, lo cual es fantástico para el trabajo que nosotros queremos desarrollar. Y es algo muy bonito y muy, muy especial. Y lo último que nosotros estábamos viendo es que después de muchos años, Juan desaparece de la escena, vuelve a aparecer en el capítulo 3 del libro de Lucas. Lucas capítulo 3 vuelve y aparece que estaba predicando en el desierto, que en lugar de ser un profeta que se la pasa en Jerusalén, que es la ciudad religiosa, él estaba afuera en el desierto y que las multitudes, miles de personas van y lo buscan a él allá, porque su mensaje era tan fuerte, tan poderoso, que las personas lo buscaban allá en ese sitio. Una cosa increíble. Y él venía predicando cuando estaba allá en ese sitio, lo vimos la vez pasada, un bautismo de arrepentimiento. Dijimos que ese bautismo no salva a nadie, no es para limpiar pecados, nada de eso. Bautizarse significaba, en el bautismo de Juan, era identificarse con la persona en la cual me bautizaba. Si me bautizaba Juan significa, yo me identifico con las ideas de Juan, en cómo piensa Juan, en lo que dice Juan que es. Y eso es todo lo que es el bautismo de Juan. Y Juan quería que se identificaran con algo que él proclamaba, que las personas se arrepintieran para preparar su corazón para cuando viniera el que llamamos el Mesías. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Y llegamos hasta el versículo 3, cuando dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La nación, Juan empezó a predicar, la gente venía a él al desierto, y lo que debe quedar claro es que la nación estaba en apostasía y en pecado. Significa, la nación era absolutamente religiosa. Decían que tenían a Dios, es más, iban al templo muchas veces, al templo judío, cantidad de veces, y Dios dice, pero la verdad, eso es, de verdad, vienen, hacen ritos y cosas, pero no sirve
de nada. Por eso, en este texto que vamos a hablar hoy es un texto muy duro de parte de Juan. Juan va a hacer las aclaraciones respecto a qué es un verdadero arrepentimiento cuando alguien de verdad lo tiene. Juan va a hablar de específicamente qué es lo que una persona que dice que va a seguir a Dios, a Cristo específicamente, tiene que estar mostrando. Y es un texto muy duro, muy fuerte. Juan tiene una manera de decir las cosas que para muchos es muy áspera, muy dura, pero vamos a explicar por qué él hablaba así a una sociedad como la que está allí. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro texto allí. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Te pedimos que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que obres en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros, que nos ayudes a hacer los cambios que necesitamos. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Te pedimos que podamos, Señor, glorificarte y exaltarte. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Ayúdanos a que podamos expresar con claridad tu palabra, a que podamos, Señor, tener un corazón humilde para recibirla, y a que nada impida, Señor, que podamos, Señor, tener esa disposición tan importante para estos temas. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, Juan es la persona que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Dios había dicho que tenía que venir una persona antes que el Mesías, o sea, antes que Cristo, que hablara un tema específico, que preparara el corazón de la gente para recibir al Salvador. Eso es lo que él decía. ¿Dónde está eso? El texto está, porque básicamente lo tenemos ahí, usted lo ve en el versículo número 4 en adelante. Ese es un texto que es igualito a algo que está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5. Es el mismo texto, no tiene que ir a Isaías porque va a leer lo mismo que estoy leyendo yo acá. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. ¿Qué decía el texto de Isaías y que Juan y que Lucas lo trajo acá y lo colocó ahí? Decía lo siguiente: como está escrito en palabras del profeta Isaías, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan entonces cumplió una profecía de Isaías. La profecía parece un poco para nosotros, pero ¿de qué está hablando? Porque dice: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En ese tiempo se construían también caminos, pero no había volquetas, no había retroexcavadoras, y quienes tenían que reconstruirlos eran las mismas personas. Todo se hacía a mano, con herramientas muy precarias, con las que tenían en su momento. ¿Qué incluía la reconstrucción de un lugar así? Lo que ellos llamaban allanar el camino, quitar todo obstáculo. Si había piedras, tocaba que quitarlas. Si había huecos, tocaba rellenarlos. Eso era lo que estaba diciendo. Si el camino no estaba recto, tocaba alinearlo. Y entonces Isaías, y en este caso Lucas, dicen que Juan vendría a ser como un constructor de caminos. Y significa que haría todas las tareas que alguien que construye un camino tiene que realizar, que básicamente es limpiar todo el terreno, prepararlo, allanarlo, pisarlo para que quede listo, para que pueda pasar por allí el objeto del camino, para lo que viene, para lo que es diseñado el camino. Por eso el texto comienza diciendo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará. Entonces estaba hablando que había huecos, había entre dos montañitas en ese camino. ¿Qué toca hacer? Rellenarla. Y él dice: vamos a tener que tener ese asunto así. Los caminos torcidos, dice, y se bajará todo monte y collado. Si resulta que es una protuberancia que no sirve, pues toca quitarla para que pueda llegar y pasar y ser el camino. Los caminos torcidos serán enderezados. No, que este camino tiene una desviación hacia allá, resulta que tiene que ir para allá. Entonces la persona tenía que tapar la otra parte y corregirlo y empezar a hacerlo por donde era. Y los caminos ásperos, allanados. Y dice, y si el camino era muy áspero, tenía que buscar cómo ese camino no fuera un impedimento, tenía que alisarlo, pulirlo, para que llegara y funcionara. Uy,
Pero en este caso, él lo está haciendo y cada una de las partes que está ahí simboliza alguna de las cosas que Dios quiere llamar la atención en ese punto. Aquí en este texto, el desierto simboliza el corazón del pecador. Él dice que el que viene tiene que arrepentirse. Y ese es el arrepentimiento que él está buscando. El arrepentimiento va a traer luz, le va a mostrar a la persona un camino. Pero para hacerlo, la persona tiene que humillarse, tiene que quitar todo lo que impida llegar o estar en ese camino. Ahora, ¿qué es lo que Juan viene a predicar? Arrepentimiento. Preparen su corazón para la venida del Señor. ¿Qué impedía en esa época que la gente pudiera seguir genuinamente al Señor si eran tan religiosos? Precisamente su religiosidad. El creer que porque estaban en un templo, el creer que porque duraban un día entero en un templo, el creer que porque hacían sacrificios en un templo, el creer que porque hacían largas oraciones en un templo, ellos eran salvos. Eso era un obstáculo gigante para ellos. Ellos no podían de verdad llegar hacia Dios, pero no lo entendían. Pero Juan venía a decirles, a mostrarles que de verdad eso era algo insensato, que eso era algo que no debería darse de esa manera. Pero Juan es la voz de esa época que tenía que proclamar esas cosas, proclamar a todos ellos que hicieran un cambio en su vida. El asunto de eso es que tiene que haber muchos Juanes hoy en día, porque básicamente lo que Juan estaba haciendo, hoy lo llamaríamos nosotros evangelista. Eso es puro evangelismo. Es alguien que está proclamando y diciendo, el Señor viene, prepárense, dispónganse. Eso es lo que está diciendo él. Por eso lo que Juan está haciendo, hay que seguirlo haciendo. La voz que clama en el desierto era Juan. La voz que clama en la oscuridad de este mundo son los creyentes. Son los que tienen que decirle a la gente, oiga, ¿qué está impidiendo que su camino, que usted se acerque a Dios? Y hay muchos y por eso nosotros tenemos que ser constructores de caminos, de vidas. Ese es el asunto. Yo hace años, cuando estudiaba ingeniería, me mandaban a construir vías. Pero después de un tiempo entendí que tenía que construir a vidas. Pues no cambió mucho, le agregué una D. Fue casi la misma vaina. Pero básicamente era eso. Ahora pues trato a través del Señor de construir vidas. ¿Y qué toca hacer para construir una vida? Quitar todos los obstáculos que impidan que esa vida sea construida en el Señor, que crezca, que madure. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Lo que usted piensa, lo que usted cree, los prejuicios que tiene, las ideas locas que tiene que alguien le metió, las líneas del mundo que usted continúa, las líneas de pensamiento pagano que todavía lo llaman la atención. Todo eso hay que quitarlo. Los hábitos, los vicios, las mañas, todas esas vainas que no sirven. Y básicamente ese es el punto. Juan venía a proclamar eso, Juan decía a la gente, arrepiéntase, quite eso, ya deje de ser religioso y haga lo que tiene que hacer. Y hoy nosotros tenemos que decirle a la gente, muchachos, dejen de ser religiosos, si es que lo son. Y si no lo son, de todas maneras el camino es igual. Hay alguien que viene a mostrarles el único camino que lleva al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso suena tenaz porque Jesús dijo, yo soy el único camino, sin intermediarios. No existen intermediarios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. No hay nadie más. Y eso es durísimo. Porque él dice, ahora, ¿saben cómo llamaban a los cristianos en el primer siglo? Les decían los del camino. Esa frase es muy importante para nosotros. Se llamaban los del camino. Esos eran los conocidos. Decían, ay, los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús era un camino. El único camino. Y así eran como fueron llamados eso. Por eso en este primer punto, lo que debe quedar claro es que Juan el Bautista era esa voz que Dios utilizó en ese momento para que las personas oyeran que tenían que arrepentirse. El arrepentimiento es el requisito primordial para que una persona pueda pasar al siguiente nivel, que es entregarle su vida a Cristo. Si una persona no le entrega su vida a Cristo después de arrepentirse, wow. Si la entrega sin arrepentirse, tenaz. No hay nada que hacer. Nada. Simplemente hizo un rito religioso que lo engaña
y que grave porque lo condena al infierno, porque sin arrepentimiento genuino, como lo vamos a ver, no hay salvación. Y eso es algo muy, muy, muy fuerte en este texto. Pero así como Juan era, ojo, que quede claro, como Juan era en ese momento de la vida y de la historia, el precursor, ahora los precursores son los creyentes. El Señor dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio. Es el mismo evangelio, es un evangelio que pide a la gente que se arrepienta para que entregue su vida al Señor. Es exactamente igual. Así que el compromiso de cada creyente en este primer punto es que literalmente hagamos lo mismo que el Señor hizo a través de Juan, que prediquemos la palabra, que seamos los voceros de Él. De eso se trata el asunto. ¿Estamos claros hasta ahí, señores? Ahora, entonces lo que está diciendo este texto es que Juan el Bautista cumplió esa profecía y cumplió lo que Dios le mandó. Le dijo a las personas, arrepiéntanse. ¿Y cuál es el resultado según el mismo texto al final en el versículo número 6? Y verá toda carne la salvación de Dios. Es el resultado. Si una persona realmente entiende que es arrepentirse, y lo vamos a mirar ahorita, dice, la Biblia dice, wow, entonces podrá experimentar, vivir lo que realmente es la salvación en Cristo Jesús, que es lo que Dios desea, que todos los hombres se arrepientan y que ninguno, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Él quiere que todos lo hagamos, que todos demos ese paso. Si una persona dice que es cristiana, lo primero que tenía que haber hecho es haber dado ese paso. Si pasó a ser cristiana, supuestamente sin haber dado ese paso, no es cristiano. Y peor, no es salvo, que eso es lo más grave, delante de los ojos de Dios. Pero para que la gente entendiera eso, Juan tuvo una enseñanza que es absolutamente fuerte por su vocabulario y por lo que dice, por lo que quiere significar cada una de las cosas que él nos va a decir en este texto. La enseñanza está en el versículo 7. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Uy. Entonces ya vemos el ministerio de Juan, está en el desierto, empieza a predicar, la gente viene y la predicación de Juan es una predicación directa, es inflexible, es enérgica, usa un vocabulario supremamente fuerte y uno dice, ¿y por qué lo dice así? ¿Por qué no fue más amorosito? No le dijo, amados hermanos, Dios los ama. Dios entiende que ustedes son pecadores, pero los quiere salvar, así con ternurita. No. Juan entendió algo que es muy complejo y muy duro. La nación en ese momento estaba sumida en algo que se llama la religiosidad. Él entendió que la nación se estaba perdiendo completamente. ¿Hay noticias? Wow. Juan entendió, perdón, Lucas entendió y a través de Juan que está diciendo la enseñanza, Juan comprendió, el pueblo se está perdiendo. Necesitamos quitar todo obstáculo para que ellos entiendan eso. Y la manera de hacerlo, como Juan la ve, es hablarles de una manera fuerte, enérgica, porque ellos entendían eso. Lo más interesante de la historia es que Juan habló así y nadie se le quitó. Y la Biblia no dice, y todos eran muy amargados por lo que Juan decía y se fueron. No, Juan habló durísimo y todos se quedaron a escuchar. Espero que cuando yo hable así ustedes no se vayan a ir. Esperen ahí, calmadas. Ahora, Juan comenzó con una frase muy fuerte. Les dijo, oh, generación de víboras. ¿Qué tal ese saludito? Hola, víbora. ¿Cómo vas? Pero les dijo, oh, generación de víboras. ¿Qué significa la frase generación de víboras? Quiere decir, el corazón de ustedes se parece al de una serpiente. Ustedes son astutos, la serpiente era símbolo para ellos de Satanás. Ustedes son hijitos del diablo, básicamente es lo que les está diciendo. Ustedes son como una víbora, peligrosos, venenosos, tóxicos. Ustedes son personas alejadas de Dios, porque Satanás es alejado de Dios, y era la serpiente símbolo de alejamiento y de choque con Dios.
Dijo, ustedes son anti-Dios. Ese fue el saludo. Era verdad, todo era verdad, todo. Te dice, pero ¿cómo podía ser así? Porque vamos a darnos cuenta. Ellos iban al templo todos los días, pero ir a un templo todos los días no lo convierte a usted en un cristiano o en un creyente. Que usted pase todo un día en un garaje no lo convierte en un carro. Ese es el punto. Meternos a un lugar no nos convierte en nada. Y eso es lo que Juan les está diciendo. Ustedes tienen sus ritos, pero ustedes no son nada. Ustedes se parecen más bien a las víboras. Son hijos de víboras, dice la traducción. Y básicamente le está diciendo, es grave la situación que ustedes tienen. Pero él les dice la frase, la pregunta es, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¡Wow! Las personas que realmente se arrepienten logran entender algo. Ay, Dios está enojado, Dios está airado contra los que pecan. Eso entiende alguien que se va a arrepentir. Entiende que Dios lo que está haciendo, la vida como la está llevando, ofende a Dios. Ahora Juan los trata a ellos como víboras. Les dice, ¿ustedes por qué están viniendo? ¿Sabe qué hacen las víboras cuando hay peligros? Cuando sienten que el peligro viene, salen corriendo. Son unas gallinas. Dice, ¿ustedes están viniendo porque tienen miedo de la ira de Dios? Dice, ¿no es bueno tener miedo de la ira de Dios? Claro, es bueno. Pero esa es la razón para llegar y buscar a Dios. Uy, qué miedo que me queme una quemada en el infierno. ¿Qué tal me ponga en la llama más alta? ¿Esa es la razón? No, no. Y él les juzga eso, le dice, ¿quién les enseñó eso? A huir de la ira venidera. Hoy en día mucha gente quiere huir de la ira venidera, ¿sí saben? Y empiezan a hacer cosas para que no les pasen cosas en el futuro cuando mueran. Y hay personas que dicen, entonces, cuando yo, para que no, en el futuro, asegurar mi futuro, voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar, voy a tener un espíritu, voy a regalar mercados, y tratan a través de un montón de cosas de asegurar que no va a haber ira sobre ellos. Pero lo que ellos no saben es que la ira va a venir y que solo hay una manera de evitarla. Una, no hay más. Pero estos pensaban, voy a ir donde Juan. Juan es un profeta, vea, reconocido. Y entonces yo voy, llego allá donde Juan, le digo a Juan, me identifico contigo, bautíceme. Y Juan me echa ese tarrado ahí de... No, no lo hacía así, lo metía entre el agua, lo sacaba. Y yo me salvo con eso, con esa acción espiritual. Yo listo, ya huí de la ira de Dios. Y dice Juan, Cuando Juan dice que le enseñó la vida venidera, la frase debe leerse más bien, no hay forma de huir de la ira venidera. ¿Ustedes creen que sí? ¿Creen que esto es lo que les va a ayudar a salir de eso? ¿Ustedes creen que Dios, porque ustedes se bautizaron conmigo, se van a salvar? No hay manera, dice él. Eso no existe. En pocas palabras, el rito de bautismo en Juan no lo salva. Ese es el punto. Si quieren escapar, solo hay una solución que ya vamos a mirar. Pero eso nos lleva a pensar también en nosotros. Por eso yo los molesto a ustedes de vez en cuando muy amorosamente y les digo, ¿y usted para qué viene a la iglesia? Siempre les pregunto, ¿y usted cómo para qué viene? ¿Usted cuál es la intención de su corazón? No, es que tengo un poco de problemas y quiero que Dios me saque. ¿En serio para eso viene uno a la iglesia? ¡Wow! No, es que yo no me quiero ir para el infierno. Es más, yo voy como a 3 iglesias por si no me falla en esta, la otra, plan B, plan C, por si las moscas, uno nunca sabe. Perdió. Que eso es lo mismo que dice Juan. Señores, ustedes tienen que tener claro por qué son creyentes y qué hace un creyente si en verdad son creyentes. Y no engañarse pensando que porque yo voy a la iglesia de los 52 domingos, fui 51 y que los miércoles, a pesar de que hay un montón de gente que no entra los miércoles, hay otro, yo sí vengo, entonces yo me salvé, yo voy para el cielo. ¿Quién les dijo eso? Es lo mismo hoy. Juan está harto, y Dios también, de algo que se llama la religiosidad. Hacer cosas como para que me sumen puntos y creer que con esas cosas yo estoy camino al cielo. Y eso es lo que le está diciendo acá. Señores, si no hay un arrepentimiento genuino,
en nuestros corazones y una actitud correcta para estar con las cosas de Dios, este asunto se va complicando. Por eso el texto, cuando uno mira lo que Juan empieza a hablar, está hablando obviamente de la ira de Dios, y hay muchas personas hoy que piensan, y tristemente en muchas iglesias no les hablan a las personas del infierno. Y yo cuando hablo acá del infierno, lo hago porque estamos en un texto que va a hablar del infierno muy claramente. Y lo hago para asustarlo. Vamos a aterrizar de aquí hoy que se sentó los que vinieron por primera vez. A los venga, les pegamos un susto para que aprendan y afinen. No, Jesús en la Biblia, si usted la lee, los evangelios habló más del infierno que del cielo. Es más, él dijo, yo vengo a salvarlos del infierno. Pero para eso, hagan las cosas bien. Cuando Juan viene preparando el camino del Señor, viene lo mismo. ¿Cuál es la intención de Juan, hermanos? Así como ustedes están viviendo, aunque son las personas más religiosas del mundo, no se van a salvar. Yo los quiero salvar de eso. Salgan de eso. Cambien. Y les va a decir cómo tienen que hacerlo para que no sean así. Y eso es básicamente lo que él va a hacer, la explicación que Juan quiere dar en este texto. Por lo tanto, hoy puede pasar que muchas iglesias estén llenas de muchas personas que dicen conocer al Señor, pero que la verdad nunca se han arrepentido. Es más, hay un versículo, así como dice, te la dedico, Mateo 7:23. Duro el versículo. ¿Saben qué dice Mateo 7:23? Entonces les declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de mal. De personas que un día van a encontrarse con el Señor. Todos acá un día saben que todos vamos a encontrar con el Señor cuando usted muera, no importa en la manera en que muera, usted se va a encontrar con el Señor. Y todos vamos a estar delante de Él para el juicio con Él. Y eso va a ser... Y entonces hay unos que van seguros, dicen, no, estoy segurísimo por todo lo que he hecho. Yo no, mejor dicho, no fallé a la iglesia, no, cuando me dio COVID, de resto yo estuve ahí metido, no fallé, siempre estuve allá, ofrendé, ¿cómo era que hasta ofrendé? Tomé auto 7 veces, lo comencé 7 veces autoconfrontación, eso debe contar. Y el Señor sale y lo mira y le dice, ¿sabes qué? Yo no sé quién es usted. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no sé quién es usted, no tengo ni idea quién es usted, no lo conozco. Dice, pero ¿cómo? Yo usted no lo conozco, usted nunca se metió conmigo. Usted creyó que se metió conmigo, pero usted nunca se metió conmigo. Eso fue su idea, en su cabeza. Usted se la creyó y pensó que haciendo lo que hacía, sin mirar lo que yo decía, usted estaba viviendo para mí. Usted nunca vivió para mí. ¿Por qué no dicen amén? Amén. Eso quiere decir que algunos creen que están en el camino angosto que lleva a la vida eterna, pero en realidad están en el camino ancho que lleva a la destrucción eterna. Y la demostración de eso es que la mayoría de los que se bautizaron con Juan lo abandonaron. Es más, fueron donde Juan buscando que Juan los llevara. Se bautizaron con Juan. O sea, es como ir a la iglesia, bautizarse en la iglesia, pasar un tiempo con eso, volverse un discípulo, un estudiante de la Biblia con Juan, y pasaron allí. Y al final Juan solo tenía unos pocos discípulos. Cuando ya al final, antes de que lo encarcelaran y lo mataran, ya solo tenía unos pocos. Es más grave todavía. Juan les enseñó algo que la mayoría no creyó. Juan les dijo, ese es el Mesías. Y les dijo quién era. Y la mayoría no le creyó. O sea que todo lo que Juan les dijo se les cumplirá. Estaban con él, hacían las cosas con él, pero nunca fueron verdaderamente creyentes con el Señor, lo cual es absolutamente grave, delicado, como lo quiera llamar usted, es una cosa terrible. Por eso en este texto, Juan nos dice, volviendo otra vez a Lucas capítulo 3, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¡Wow! Juan de la solución. Pero antes de hablar de esa solución que Juan va a plantear, que es muy interesante también, Juan quiere que nosotros tengamos claro algo. En ese tiempo, Juan le estaba diciendo a toda la nación, arrepiéntase o perece. Eso es algo así. La mayoría de la nación, por los resultados que vimos, pereció. ¿Por qué?
porque nunca aceptaron el mensaje. Decían que sí, pero no. Eso en días de hoy es algo grave. Esta es una persona que entra a la iglesia, dice, ay, tan bonito, me gusta el ambiente, chévere, hablan bonito la palabra, todo, pero jamás hacen nada para meterse con Dios seriamente. Y pueden asistir 5 años, y pueden asistir 10 años, 15, 20 años. Eso no garantiza nada. Porque el Señor quiere mirar es otra cosa, una cosa que está detrás de todo eso que nosotros estamos mirando. Él quiere mirar una cosa que se llama frutos de arrepentimiento. Si usted tiene claro que es arrepentirse, que ya lo vimos una parte de eso la semana pasada. Si usted tiene claro que es arrepentirse, entonces va a dar necesariamente una cosa que se llaman frutos de arrepentimiento. Uy. Y usted dice, ¿y ese asunto qué específicamente es? Y eso es lo que estamos mirando acá. Cuando decimos la palabra arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de dirección. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque la persona que en verdad quiere arrepentirse entiende, oiga, sí, Dios es justo y Dios va a castigar lo malo que hacemos. Es obvio. Y yo me merezco ese castigo. Eso dice una persona que entiende que tiene que arrepentirse. Y por eso, Señor, perdóname, me arrepiento porque sé que se hace responsable. Una persona que se arrepiente dice, yo soy responsable de ser malo, de fallar, asume su responsabilidad. Eso es el principio del arrepentimiento. Yo asumo que le he fallado, ojo, no a mí mismo. Esto no es humanismo, esto es Biblia. Y la Biblia dice, asumo que te he fallado a ti, Señor, perdóname. De eso se trata. Y asumo que como consecuencia, yo creo en ese día de la ira. Yo creo que un día vas a venir, vas a hacer justicia. Los judíos lo creían. Y sé que ese día está cerca. Y sí, me da temor. Pero más que eso, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Yo necesito otra cosa diferente, totalmente distinta a eso. Por eso cuando les dice generación de víboras, al describirlos como serpientes, les dice, la persona que se arrepiente, realmente si dice que es creyente, lo que hizo fue tener un remordimiento superficial, porque todavía siguen sus vicios, todavía siguen sus cosas, y estar acá no lo limpia de todos. Ese es el punto. A veces hay personas que piensan, si yo entraba a una iglesia, ya me limpié, me purifiqué, fue como un baño. No, eso no lo baña. Eso no le limpia el pecado, hermano. Eso no es eso. No tiene nada que ver con eso. Cuando una persona realmente se arrepiente, señores, deja de ser religiosa, deja de ser religiosa. Y se cumple lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Ese versículo es muy, 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 muy importante. Isaías 29, 13. Dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué versículo tan doloroso. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? ¿Qué está citando Isaías? Ustedes se acercan con mi boca y me honran con su boca. Ustedes dicen, tan lindo el Señor, tan hermoso el Señor, qué belleza es Dios, qué lindo. Dice ahí, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes no están conmigo. Ustedes ya aprendieron a repetir cosas. Un religioso es alguien que puede tener una Biblia así de gorda para entrar a la iglesia y decir, amados hermanos míos, los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Te bendigo, hermano mío. Y por dentro estar lejísimos de Dios. Dice, ¿y por qué pasa eso? Porque eso se llama religiosidad. Creer que ciertos ritos ya me hacen a alguien de buena relación con Dios, lo cual es mentira, y eso es lo que está diciendo acá. Por eso dice, para las personas, dice, su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Teman a Dios, y sí, qué miedo Dios, solo tienen el mandamiento, pero de verdad no le temen. No le tememos de verdad como debe ser. Si una persona realmente se arrepiente, señores, tiene que haber en su vida una vaina que se llama la transformación, un cambio. Tiene que haber cambios, tiene que notarse y tienen que verse.
del verbo le toca y le figura. Tienen que ser visibles. De lo contrario, no ha pasado nada. Significa que mis actitudes, mi manera de pensar, de hablar, de cambiar, de actuar, cambian y siguen cambiando cada vez más. Y eso es lo que la Biblia llama los frutos dignos del arrepentimiento. Uy. Ahora usted dice, ¿y eso cómo se nota los frutos dignos del arrepentimiento? Porque obviamente tienen que ser visibles, muchachos. El arrepentimiento, señores, básicamente es una acción en la cual yo tomo la decisión de dejar atrás toda mi vida pasada y empezar a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Yo tomo la decisión de, Señor, voy a empezar a seguir, a cambiar mi conducta para llevarla a donde tú quieres. Es eso. Voy a cambiar, no voy a ser la misma persona. Soy consciente de la gravedad de mi pecado, Señor, voy a cambiar y por tanto tomo la decisión, una decisión que produce fruto. Wow. Y yo le pregunto, ¿su vida cuando usted le entregó la vida a Cristo cambió? Porque eso es lo que queremos aclarar hoy. Usted debe tener, si realmente es un creyente y si hizo las cosas bien y si hizo los pasos que la Biblia dice, debe tener una cosa que se llama frutos de arrepentimiento que son visibles y palpables. Son naturales. Mire, si usted de verdad se arrepintió y le entregó su vida al Señor, de manera natural, un montón de cosas se fueron de su vida. Ese es el punto. Voy a explicar cómo funciona eso. Vamos a poner un ejemplo. Voy a buscar a la persona más pecadora de la iglesia. Está en el otro salón. Ya. Está allá en el salón de él. ¿Listo? Vamos a decir que esa persona tiene 20 millones de pecados, para hacerlo bien exagerado. Pero no, yo creo que tendrá por ahí solo 1 millón. Pero digamos que tiene 20. El día que esa persona entiende que es un pecador y se responsabiliza y dice, yo soy de lo peor. Soy re malo, hago cosas que no son, y se siente mal con Dios y le pide perdón y dice, me arrepiento, Señor, ayúdame a cambiar y te entrego mi vida, que eso es lo que básicamente es entregar la vida, reconocer eso y hablar con Él y entregársela. Ese día Dios, por su infinita misericordia, le transformó el corazón, se lo cambió, le regaló la gracia, o sea, la salvación. Pero a regalarle eso, la manera de pensar de esa persona, de hablar de esa persona y de actuar de esa persona, no en todas, en muchas de los 20 millones, cambió en 19.999.800. Le quedan 200. ¿Sabe qué? Automáticamente, si uno de verdad entregó la vida a Cristo, eso se va solo. Hay pecados que usted pensaba tan difícil salir de esto y resulta que fue lo más fácil. Y lo que pensaba que era lo más fácil resulta que fue lo más es lo más difícil. Eso a veces pasa, muchas veces pasa. Pero el día que llegamos a Cristo, usted cambió su manera de pensar. Y usted dice, uy, ¿qué pasó? Ya no pienso así. Su manera de hablar. Antes a usted le servían un tinto y usted, esto le falta azúcar, esto le falta leche. Traiga con una arepita. Y ahora, recién llegado, ahora ya no lo hace tanto, pero recién llegado al Señor, usted no le daban un tinto y usted decía, alto, voy a orar por este alimento. ¡Señor! ¿Y a usted quién le enseñó eso? Nadie. Usted simplemente decía que alegras a Dios por todo, ¿no? ¿Quién le puso eso? Dios. El día de la salvación, si realmente pasó, Dios le puso un montón de cosas bonitas y le quitó un montón de cosas que usted tenía, algunas que usted sabía y otras que no. Pero el problema es que le quedaron unas cuantas. Se llaman los pecados favoritos. Y a medida que uno avanza en la vida cristiana se da cuenta, ¡uy! Esto es duro para mí. Esto es difícil para mí. Y la vida cristiana consiste en trabajar contra esas cosas para ir eliminando todo eso y cada día se llama santificarse, irnos apartando para Dios en todas esas áreas. Eso es la vida de un cristiano. ¿Ok? Juan está hablando de la vida de un cristiano. Cuando la persona, de verdad, si entró a la vida cristiana, inmediatamente un montón de cosas se le van de una. Y otras empieza a luchar con ellas y empieza a tener victoria sobre muchas cosas que antes le ganaban. Eso es un cristiano que se arrepintió. Eso es un verdadero creyente, para que me entiendan. Y eso es lo que él quiere hacerles entender a ellos.
Ellos decían, yo haciendo ritos religiosos me salvo, yo no necesito cambiar. Nadie se salva con ritos religiosos. Usted no se salva porque entregué 20 mercados allí donde necesitaban los pobres, y eso no lo salva. Pero aún, a usted no lo salvan los lazos de sangre. Los judíos son muy orgullosos con su linaje. Ellos dicen, somos linaje de Abraham, el padre para ellos, el padre Abraham. Y decían, si yo soy un descendiente de Abraham, me salvo. Eso es como decir, yo tengo un familiar que es cura. Por ese lado todos nos vamos para el cielo. Tengo un hermano que es pastor. Entonces, por ahí entramos todos. ¿Quién dijo eso? La salvación en la Biblia es individual. Y Juan le dice a los judíos muy orgullosos de su linaje lo siguiente. Ahí mismo en ese versículo número 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos empezaron a decir, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos la salvación ganada por derecha. Y él le dice, ¿sabe qué? No. Tener el linaje, la descendencia, el ADN de Abraham no los salva. No es por linaje que uno se salva con Dios. No es porque tuve una familia muy espiritual, y entonces porque mi familia fue espiritual, yo clasifico ahí. No es porque ustedes son los hijos de Abraham, le dice Juan a todos los que le escuchaban, que en su mayoría eran judíos. Dijo, ¿sabe qué? Ustedes te creen muchos hijos y resulta que Abraham, Dios puede, como nos dice el texto, os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Dice, ¿ve esas piedras del desierto? Dios puede hacer un hijo de esa piedra. Y no es de su linaje. ¡Wow! En pocas palabras les dije, su linaje no sirve absolutamente para nada. ¿Está claro eso, señores? Su linaje no sirve absolutamente para nada. Por eso la salvación, señores, es solo a través de Jesucristo. Ahora, hay algo más interesante todavía en el texto. Juan sigue hablando muy duro, muy duro. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y Juan dice, ¿sabe qué? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, es un símbolo de que Dios ya va a pasar el corte, que está cerca lo que Dios va a hacer con todos aquellos que en este momento de la historia está diciendo eso. Y el árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado en el fuego. Uy. Juan decía, señores, estamos en un mundo perverso. En ese tiempo es igual que hoy, ¿no? Estamos en un mundo perverso. La verdad es que ese mundo va a recibir pronto la ira de Dios, y en ese específicamente estaba refiriéndose a la nación de Israel. Dijo, Dios va a castigar a Israel por su incredulidad ante Dios, porque solamente lo honran con sus labios, pero su corazón está lejos, y Dios, ustedes van a ver eso. Básicamente les está profetizando lo que le va a pasar a la nación por no aceptar y no aceptar hacer el paso de arrepentimiento para salvación. Uy, y terrible. Y básicamente les está diciendo que va a venir una destrucción, y dice que a ellos los ve como árboles. Por eso dice el texto. Dice que la raíz ya está, el hacha está a la raíz, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado. Uy. Es la misma frase que usó Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La misma cosa. Señores, hay una grave consecuencia cuando una persona en ese tiempo y hoy dice que se mete o que está con el Señor cuando no se ha arrepentido de corazón. Eso es muy grave. Por eso yo tengo que preguntarles a ustedes hoy, porque no quiero que les pase. ¿Se arrepintieron de corazón cuando entregaron su vida al Señor? ¿Su vida de verdad fue transformada, fue cambiada cuando entregaron su vida al Señor? ¿Hubo un cambio significativo que usted puede decir, hay evidencias de que cambié tremendamente cuando entregué mi vida al Señor? Y si eso no pasó, wow, entonces hay que charlar. Hay que hablar, porque usted está engañado. Los simpatizantes de la Biblia no van al cielo, señores. No van al cielo. Un simpatizante es alguien que puede meterse a una iglesia, le gusta lo que pasa en la iglesia, le gusta escuchar lo que está en la iglesia,
puede ofrendar en la iglesia, puede estudiar en la iglesia, bautizarse en la iglesia, pero nunca se metió con Dios. Solo que este rito religioso le llamó mucho la atención, le pareció bonito y lo siguió haciendo. Eso es religiosidad. Y no queremos que ninguno de los que está aquí caiga en eso. Por eso la primera pregunta, o la segunda pregunta que debemos hacernos hoy muy puntualmente es, ¿de verdad entregué mi vida al Señor? ¿Tuve un arrepentimiento genuino? Y quiero que en la vida, a partir de lo que nosotros hemos dicho hoy acá. ¿Usted entregó su vida a Cristo? ¿Usted puede dar evidencias de eso? ¿Cambió en un montón de cosas? Si usted me dice, yo cambié como en 2, 3 cositas, pero la verdad, casi soy la misma caspita que era antes. Entonces usted no ha entregado su vida al Señor. Y lo voy a decir más cruel, y si se muere hoy se va para el infierno. Ese es el punto. Si se muere hoy se va a ir para el infierno. Y no es por asustarlo, por molestarlo, porque esas son las palabras de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Ese es el punto. Y esa es la advertencia de Juan que le está haciendo a ellos en este tiempo, y para nosotros es exactamente lo mismo. Juan le está diciendo a ellos, hermanos, ¿ustedes creen que se van a salvar por los religiosos que son? Y Juan les dice, no se van a salvar por eso, arrepiéntanse. Y yo les digo hoy a ustedes, ustedes no se salvan por estar acá. ¿Ya se arrepintieron? Si de verdad lo hicieron, sigan trabajando ahora con su vida cristiana. Pero si no lo han hecho, están en peligro de morir y irse para el infierno, que es lo que el texto nos está diciendo. Y eso es fuerte, es muy fuerte lo que está diciendo acá. Usted dice que es fruto, pastor. Son actitudes y acciones que muestran justicia, amor por Dios, obediencia a su palabra. Son acciones, no son pensamientos. Yo pienso bonito de Dios todas las mañanas. No es pensar bonito de Dios. Cualquiera puede hacerlo. Es tener acciones que en verdad muestran que usted ama a Dios. Te dice, uff. Ahora, la gente en ese entonces se asustó mucho con la predicación de Juan. Y la evidencia está en el texto. Les causó un tremendo temor lo que escuchaban. Porque da miedo que a usted le digan, oiga, víbora, estás por morirte. Que básicamente lo que básicamente está diciendo. Víbora, estás engañada. Eres una víbora, estás engañada. Tú crees que vas para el cielo, pero es para caminos al infierno. Arrepiéntete. Ellos quedaron desconcertados. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a pensar, pero ¿cómo así que no voy para el cielo si yo me la paso en el templo, él siendo un judío, todo el sábado? Yo no vengo 2 horitas como los cristianos de ahora que a toda hora miran, ay, no, ya me tengo que ir. No, me la paso todo el día en el templo, todo el día, todo el sábado haciendo oraciones, es más, ayuno. Imagínense eso. Y durante la semana hago ritos todos los días a Dios. ¿Y cómo viene Juan a decirme que yo no estoy en el camino? Y Juan les dice, usted no está en el camino, no es por ahí. Pues obvio se choquearon mucho. Entonces hicieron la pregunta obvia. ¿Cuál es la pregunta obvia? Y entonces, y ahí está en el versículo, si uno lo mira ahí el versículo 10. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Juan, si no es como hemos pensado toda la vida, si no es a la manera que nosotros hemos visto, hemos hecho, de estar en el templo todos los días, sacrificios, ofrendas, animales, que ellos lo hacían en esa época, hoy en día, pero si no es entonces viniendo a la iglesia los domingos, conectándome los miércoles, tomando cursos y haciendo todo eso y haciendo, entonces, ¿cómo es? Entonces Juan les contesta y les da ejemplos de cómo es en la práctica de mostrar arrepentimiento. Ahora, imagino que usted quiere saber esos ejemplos, pero para eso tendrá que venir la próxima semana, porque aquí ya el tiempo se nos acabó. Obvio, ya pues, ahí ya se acaba, imagínense, que es largo la explicación. Pero Juan nos va a dar varios ejemplos de cómo en la práctica de esa época y cómo la vamos a traer acá, ellos podían demostrar que sí estaban arrepentidos, de verdad. Que son los siguientes textos que están ahí y que son fuertísimos. Son textos de una práctica hoy muy, 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 muy fuerte. Pero hoy lo que hemos visto son 2 puntos primordiales. Primero, nosotros somos la voz que clama en la oscuridad de este mundo.
Juan era la voz que clamaba en el desierto, era el lugar donde Dios lo colocó. A nosotros nos colocó en este, se llama la oscuridad del mundo, el reino de las tinieblas. Ahí tenemos que proclamar y levantar la voz. El mensaje es el mismo, arrepiéntanse. La diferencia, nosotros tenemos usted ya no tiene excusa para hablarle a una persona, usted ya le puede hablar a una persona con muchísimos criterios. Usted puede decirle a una persona, mire, ya entendí, no es simplemente ir a un lugar y decir yo quiero a Cristo. No es levantar una mano cuando alguien me diga que la levante. No es eso. Es entender que usted, explicarle a una persona, Dios quiere que tu manera de pensar, hablar y actuar cambie. Y para eso necesitas de verdad entender que asumir la responsabilidad de que eres un pecador, de que estás mal con Dios y que no quieres vivir más así. Y nosotros podemos llevar ese mensaje a la gente. Sí, Dios nos ha dado esa capacidad. Y eso se llama evangelismo, y eso es algo que todos tenemos que hacer. Pero cuando hay evangelismo, podemos llegar también a esta parte también. Cuando estemos evangelizando podemos ser tan claros con las personas, uniendo con lo que estábamos viendo aquí en esta segunda parte, de derribar los argumentos de las personas y decirle, deje de creer que porque usted es un buen hijo, es que yo soy un buen hijo, yo soy un buen papá, yo soy una buena hija, que por eso usted está camino al cielo. Hermano, eso no lo lleva al cielo. Eso no lo lleva al cielo. Si la salvación no es por obras. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, póngase a regalos a ver y para salvarse. Pero no es por eso. Es porque usted entienda que está mal, que su vida no anda derecha y que usted necesita hacer un cambio. Que necesita, que sí, usted es consciente, oiga, soy malo, no quiero hacerlo, pero hago cosas y no puedo dominarlas y me ganan y me llevan y su vida es controlada por eso. Y Dios le ofrece la oportunidad. Listo, venga, usted es el candidato perfecto, lo necesito. Venga, arrepiéntase y dígale, sí, Señor, me duele fallarte, no puedo, ayúdame. Eso es lo que Dios quiere oír. Y entonces se va a producir el arrepentimiento, eso es arrepentimiento, y Dios va a hacer la obra, no usted. Él llega, y usted va a notar que su vida empieza a cambiar en muchas cosas, no en todas, y en las que no va a seguir luchando de ahí para adelante de la mano del Señor, pero con Él adentro de su vida, para llegar hasta el final a la meta que es encontrarnos con Él. ¿Eso está claro cómo funciona? Recuerden, al final de las vidas, siempre nos vamos a encontrar con el Señor, y solo hay dos maneras de encontrarnos con Él. Una donde usted, no sé, usted está en la UCI allá, en las últimas, todo contento, bueno, ya me voy a morir, Dios me está esperando con los brazos abiertos y se muere. Y sí, es una posibilidad. Pero ¿qué pasa si usted está pensando eso por vivir religiosamente y se muere y resulta que no se encuentra con alguien con los brazos abiertos, sino con alguien que es un juez? Que dice, ya llegaste, tu sentencia. Separado de mí para siempre. Porque no hay otras. Cuando nos encontremos con el Señor, o Él es nuestro Salvador, o Él es nuestro juez. No existen más caminos. Y por eso evalúe si su vida de verdad, si usted solamente es un religioso, vuélvase un creyente. Y si es un creyente, manténgase, siga luchando. Toca seguir allanando el camino. Hay muchas cosas por quitar todavía, seguro. Trabaje, crezca, porque eso demuestra que está todavía que está en el Señor. Y el que está en el Señor va a seguir cambiando toda la vida. Y sé que no es un mensaje, usted decía, yo hubiera sabido que iban a decir eso en la iglesia. Pensé que iban a hablar del amor y que me amaba y que me... Pero es que el amor de Dios comienza cuando acepta lo que Él le ofrece. Lo que le ofrece es cambiarle la vida. Me gustaría. Y para eso todo lo que le está pidiendo es, hermano, arrepiéntase. Hable con Él. Esa es una charla única con Él. Es usted y Él solos. Señor, aquí estoy. Yo hoy reconozco, soy un pecador. Te he fallado a ti. Y me siento mal por eso. No puedo, no controlo mi vida. Otras cosas la controlan, no la manejo yo. Perdona, no puedo, ayúdame. Solicite a cualquier persona con la que usted vino que le guíe también. Si usted dice quiero tenerlo claro cómo es, pídale a esa persona con la que vino
Mire, enséñeme cómo es esto, o pregúntenos a nosotros. Eso se llama salvación, gracia. Y usted no tiene que hacer nada mayor, nada diferente a creerle al Señor lo que está diciendo. Y entonces Él entra a su vida y usted empieza a sentir que ahora tiene algo que lo ayuda a vencer esas cosas. Y es Dios que ya habita en su corazón, el Salvador. Esa es salvación. El Señor nos ayude, hermanos, y que podamos hacerlo en la práctica. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Sigue tú obrando en cada vida, en cada corazón y ayudándonos, Señor, a hacer los cambios que son necesarios. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias por ofrecernos esta acción tan grande que merecemos, pero corazones de nuestros hermanos, no solo tú lo puedes hacer. Ayuda a que los que hoy se encuentran acá, Señor, y son religiosos para que salgan de esa condición, para que entiendan que no es el camino que tú quieres otra cosa con ellos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, ese es tu plan. Por eso hoy los pongo delante tuyos para que los ayudes a los que hoy he entendido que son religiosos a que cambien. Pedimos también para los que ya entregaron su vida para que se mantengan firmes, para que sigan ese camino, que sigan dando frutos, porque en verdad si somos creyentes, seguro hay muchos frutos para mostrarte a ti, Señor. Ayúdanos en todo esto a recordarlo, a vivirlo y sobre todo a contarle a muchos otros que hay alguien que les que cambiar la vida. Y ese eres tu Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Todo honor y toda gloria sean a ti, en el nombre de Jesús. Amén.